Buenas tardes, estimados miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, siendo las 4:04 del día lunes 13 de julio del 2026, damos inicio a la segunda sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital de Pueblo Libre. En cumplimiento de lo establecido en la ordenanza número 203-MPL, ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo la señora Alicia del Pilar Tello Rosas, subgerenta encargada de participación vecinal, a quien invito a dar inicio al pase de lista de asistencia. Muy buenas tardes con todos, vecinos, vecinas, señora alcaldesa. Damos inicio a la segunda sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital de Pueblo Libre, convocada de conformidad a lo dispuesto con la Ley 2797-2, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza número 203-MPL, que regula la conformación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Distrital. En tal sentido, procederemos a pasar la lista de asistencia. Alcaldesa Mónica Rosana Tello López. Presente. Regidor Pablo Manuel Núñez del Río. Regidora Laura Juliana Lavarello Carbajo. Regidora Patricia Isabel Mejía Hidalgo. Presente. Regidor Percy Ernesto Azurín Cabezas. Regidora Sergia Aquino Peláez. Regidora Cecilia Acosta Cajaleón. Regidora Aurea Genoveva López Reyes. Regidor Daniel Martín Amaya Carranza. Señora América Victoria Polo Polo. Señora Ana María Ellávar López. Señora María Inés Melchora Iriarte Montoya. Señora Juliana Sofía Alfaro Juárez. Regidor Juan Carlos Guamaní Tapara, perdón. Señora alcaldesa, no contamos con el quórum para iniciar la presente sesión y, de acuerdo a la normativa, damos 15 minutos de tolerancia para la segunda llamada. Retomamos en 15 minutos. Gracias. Bueno, retomando la segunda sesión, y habiendo concluido los 15 minutos reglamentarios, continúe, secretaria técnica. Volvemos a llamar la lista de asistencia. Señora alcaldesa Mónica Rosana Tello López. Presente. Regidor Pablo Manuel Núñez del Río. Regidora Laura Juliana Lavarello Carbajo. Regidora Patricia Isabel Mejía Hidalgo. Presente. Regidor Percy Ernesto Azurín Cabezas. Regidora Sergia Aquino Peláez. Regidora Cecilia Acosta Cajaleón. Presente. Regidora Aurea Genoveva López Reyes. Presente. Regidor Daniel Martín Amaya Carranza. Regidor Juan Carlos Guamaní Tapara. Señora América Victoria Polo Polo. Presente. Señora Ana María Ellávar López. Presente. Señora María Inés Melchora Iriarte Montoya. Presente. Señora Juliana Sofía Alfaro Juárez. Presente. Señora alcaldesa, contamos con el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Estimadas y estimados miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, representantes de la sociedad civil organizada, señoras y señores, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital del año 2026.
El motivo de esta sesión reviste especial importancia para el desarrollo de nuestro distrito, toda vez que el Consejo emitirá su opinión consultiva respecto al proyecto del Plan de Desarrollo Local Concertado de Pueblo Libre 2026-2040, instrumento estratégico que orientará las políticas, objetivos y acciones para el desarrollo sostenible del distrito durante los próximos años. La elaboración de este documento ha seguido el proceso metodológico establecido por el CEPLAN, incorporando los aportes de los diferentes actores del territorio y promoviendo una planificación participativa, técnica y articulada. Como gestión municipal reafirmamos nuestro compromiso con una planificación moderna, transparente y orientada a resultados, convencidos de que el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil constituye una base para construir un distrito más seguro, ordenado, inclusivo y sostenible. Señora Secretaria Técnica, sírvase continuar con el desarrollo de la sesión. Señora Alcaldesa, se tiene como único punto de agenda la opinión consultiva del proyecto del Plan de Desarrollo Local Concertado de Pueblo Libre 2020-2040 del Consejo de Coordinación Local Distrital, en cumplimiento con la Guía para el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial y Distrital, aprobado mediante resolución de Presidencia del Consejo Directivo número 0094-2024 CEPLAN/PDC. En esta sesión corresponde que el Consejo de Coordinación Local Distrital emita su opinión consultiva respecto al proyecto elaborado, contribuyendo así al fortalecimiento del proceso de planificación participativa impulsada por nuestra municipalidad. Para la exposición correspondiente, tiene el uso de la palabra el señor Carlos Velasco Bonzano, gerente de Planeamiento y Presupuesto. Bien. Muy buenas tardes, señora alcaldesa y presidenta del Consejo de Coordinación Local Distrital, señores integrantes, regidores y miembros del Consejo de Coordinación, así como señora representante de la sociedad civil. Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el documento final en su tercera fase del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pueblo Libre del periodo 2026-2040. Y tal y cual lo mencioné en la última reunión que se tuvo del Consejo de Coordinación Local Distrital, me permito solicitarle, señora alcaldesa, señora presidenta, que por su intermedio se me pueda autorizar para que la profesional especialista que se encargó de elaborar este documento pueda hacer la presentación correspondiente a los señores integrantes del CCLD. Proceda, gerente Carlos Velasco. Muchas gracias. Con usted, la señorita María Fernanda Morales. Buenas tardes, señora alcaldesa, señoras regidoras, señoras representantes de la sociedad civil, miembros del CCLD. Mi nombre es María Fernanda Morales, especialista en planeamiento territorial. El día de hoy les voy a presentar el marco normativo y el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado de Pueblo Libre de temporalidad 2026-2024. Vamos a empezar con un marco normativo, luego con un marco institucional y poco a poco vamos a ir desgranando la metodología y cómo la hemos ido aplicando a este proceso fase por fase, lo cual decantó finalmente en el documento que ustedes han visto, han revisado. Como ya mencioné, primero vamos a hablar de los objetivos de la sesión, el marco normativo del proceso, cuál es el rol del grupo de trabajo dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado, el ciclo de planeamiento estratégico en el marco del SINAPLAN, del Sistema Nacional de Planeamiento, del CEPLAN, ente rector en la materia de planeamiento, y luego vamos a ir fase por fase, cuál ha sido la metodología establecida en cada una de las fases, cómo la hemos aplicado, las reuniones de los grupos de trabajo, los talleres y finalmente cuál es el rol específico en esta etapa del CCLD y los próximos pasos. Vamos a conocer el marco normativo, el proceso, cuál
digamos, que son los resultados de la fase 1 y la fase 2, que ya han sido aprobados metodológicamente tanto por la Metropolitana de Lima como el CEPLAN. Entender la fase 3, es decir, ya cómo está plasmado el documento en torno a los objetivos y las acciones estratégicas y sus indicadores. Y finalmente precisar cuál es el rol de ustedes en esta fase número 3 y qué acciones concretas vienen después. Entonces, esta es la normativa constitucional y municipal. Todo este proceso de elaboración del PDLC está enmarcado en la Constitución Política, en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Bases de la Descentralización, que establece la competencia municipal para planificar y promover el desarrollo urbano y ejecutar los planes, en este caso el PDLC. Y además también la resolución que modifica los anexos y clasifica a Pueblo Libre como distrito categoría A tipo A0, que es importante justamente para poder seguir la metodología que establece el CEPLAN y categoriza a Pueblo Libre dentro de esta categoría A tipo A0. Pasamos, por favor, gracias. Además también la normativa del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no?, que está establecida por el Decreto Legislativo 1082, que crea este Sistema Nacional de Planeamiento y establece a CEPLAN como su ente rector en la materia, que orienta los procesos de planificación a nivel de gobiernos locales en cada uno de los diversos planes que tiene, como lo es el PDLC en este caso, y también los planes estratégicos, las políticas multisectoriales y los planes operativos. Además también el Decreto Supremo 097-2022 PCM y el 103-2023 PCM, que aprueban y a su vez actualiza el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es, digamos, la sombrilla, y lo vamos a ver en breves, que orienta, ¿no?, todos los planes dentro de este Sistema Nacional de Planeamiento. Además, la directiva, como bien lo mencionaron al inicio, la Directiva General de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN, que establece el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y que orienta la elaboración de todos los documentos enmarcados en este sistema. Y finalmente la resolución de Presidencia del Consejo Directivo, el número 094, que aprueba la guía para el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial y Distrital con enfoque territorial, y que es la guía que ha establecido la metodología que hemos seguido paso a paso para la fase 1, fase 2 y ahora la fase 3 de este documento de gestión. Como mencionaba hace un momento, el PDLC es un documento de gestión de carácter territorial que está enmarcado dentro de todo este Sistema Nacional de Planeamiento, no está aislado, no es único, sino que se alinea, ¿no?, a el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que es un documento de carácter del territorio peruano. Finalmente eso decanta en políticas nacionales, las políticas multisectoriales y los planes de desarrollo regionales concertados. Y en nuestro caso, ¿no?, como, digamos, como Lima Metropolitana, que contamos con el PDC de Lima Metropolitana 2023-2035, que enmarca, ¿no?, todos los distritos de Lima Metropolitana. Es aquí donde nosotros nos encontramos como distrito, cuando elaboramos el PDLC, en este caso con temporalidad 2026-2040, que a nivel distrital a su vez se articula, ¿no?, con el documento de Lima Metropolitana y a su vez responde también a las orientaciones de las políticas nacionales y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Esto es importante para poder comprender por qué la temporalidad de este documento de gestión. Nosotros estamos elaborando un documento de temporalidad a largo plazo determinada al 2040, y el 2040 es uno de los hitos que están determinados dentro de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. Luego, ya a nivel institucional, este PDLC se articula, ¿no?, con lo que ya conocemos como el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo y la Programación Multianual de Inversiones, que finalmente, como parte, digamos, la municipalidad como un actor dentro del territorio, además de los otros actores que han formado parte del proceso, contribuyen al desarrollo que se establece o a los horizontes que tenemos dentro de este documento de gestión que es el PDLC. Entonces, como ya mencioné, el PDLC es el instrumento articulador, ¿no?, entre la visión que tenemos como país, ¿no?, y la planificación institucional, además de también lo que los diversos actores en el proceso de elaboración de este documento han participado y han establecido como prioridades para orientar el desarrollo de nuestro distrito Pueblo Libre.
Este aspecto es muy importante. ¿Cuál es el rol de la Municipalidad Metropolitana de Lima? Como bien ya mencioné, el documento de gestión, el PDLC, se enmarca dentro de todo un sistema y cuando nosotros elaboramos este documento de gestión como distrito, ¿no?, debemos alinearnos también a lo que ya Lima Metropolitana ha ido determinando en su documento de gestión y que ellos ya han establecido un diagnóstico, han investigado las brechas, determinado las necesidades a nivel de todo Lima Metropolitana y nosotros ya como distrito, como Pueblo Libre, formamos parte de ese documento, ¿no? Entonces, la Metropolitana de Lima aprobó su plan mediante Ordenanza 2543 que cumple la función de PDRC, en este caso, Plan de Desarrollo Regional Concertado, para los 43 distritos de la provincia de Lima Metropolitana, incluido Pueblo Libre. Además, es la instancia de asistencia técnica. Lo vamos a ver en el proceso que por cada fase la Metropolitana de Lima emite una opinión técnica al documento de gestión que estamos elaborando. Entonces, tiene un carácter de asistencia técnica, nos asesora en el proceso y emite una opinión técnica favorable o no favorable, sea el caso, que luego se dirige directamente a CEPLAN ya como ente rector en la materia de planeamiento. Luego, es una opinión técnica previa obligatoria. El CEPLAN estableció que previo a que el documento de gestión llegue a ellos como ente rector, la Metropolitana de Lima debe emitir opinión técnica favorable. Y finalmente, la articulación de contenidos, ¿no? El PDLC debe guardar coherencia y debe estar articulado con lo que ya se estableció a nivel de objetivos, acciones, indicadores y metas de Lima Metropolitana en cada una de sus fases del documento de gestión que ellos tienen como provincia. Ahora, ya vamos a decantar a lo que es el marco metodológico, ¿no? El Sistema Nacional de Planeamiento establece este ciclo de planeamiento estratégico del CEPLAN que es aplicable a todos los documentos de gestión que están enmarcados dentro del sistema, ¿no? Tenemos la fase 1, el análisis de la situación actual, donde se realiza un diagnóstico y una caracterización, ¿no?, en este caso, del PDLC a nivel del distrito, ¿no? Luego pasamos a la fase 2, que es el análisis prospectivo. Luego lo vamos a ver a detalle cada una de las fases, pero este es para comprender cuáles han sido cada uno de los puntos que hemos seguido para el proceso de elaboración del documento. La fase 2, el análisis prospectivo, donde ya después de haber hecho el diagnóstico y la caracterización, identificado las necesidades, las problemáticas y las potencialidades del distrito, anticipamos futuros posibles para generar opciones estratégicas que nos permitan orientar justamente qué es lo que nosotros queremos lograr como distrito en la temporalidad del plan, que en este caso es al 2040. Y finalmente la fase 3, que es en la que nos encontramos ahora, ¿no?, donde tenemos que tomar una decisión estratégica y ya se definen en sí mismos los objetivos, las acciones, sus indicadores, ¿no?, sus metas, y decanta ya en el documento final de gestión. Y la fase 4 también aplicable a este documento, que es el de seguimiento de evaluación, ¿no? Como bien ya mencioné, el PDLC cuenta con indicadores y con metas anualizadas. Por ende, este proceso de seguimiento y evaluación, el seguimiento que se hace de manera anualizada y la evaluación de manera bianual, permite poder determinar qué tanto estamos avanzando en esta implementación, qué debemos mejorar, qué debemos reformular, ¿no?, para justamente orientar el desarrollo de nuestro distrito. Entonces, dicho esto, de cuál es el ciclo de planeamiento y cómo hemos ido, ¿no?, desengranando cada una de las fases y las hemos ido aplicando a este proceso que tenemos del PDLC, antes de iniciar la fase 1, lo que hicimos fue solicitar asistencia técnica a la Municipalidad Metropolitana de Lima como instancia de asistencia técnica en el proceso. A su vez, se elaboró el informe de evaluación del PDLC vigente. Previo a este documento de gestión, Pueblo Libre contaba con un PDLC 2017-2021 que se hizo con una metodología anterior determinada por el ente rector CEPLAN, ¿no? Y bueno, en este caso la vigencia culminó en el 2021, entonces se hizo un informe de evaluación de carácter metodológico y de carácter también de cumplimiento, ¿no?, de resultados, si es que finalmente se cumplieron las metas establecidas o no. Además, también se conformó el grupo de trabajo
¿no? Que en breves veremos cuál ha sido su rol en todo el proceso. Se realizó un mapeo de actores del territorio y propuestas de especialistas y representantes claves dentro del territorio que formaran parte de este grupo de trabajo, que viene a ser la instancia de, digamos, técnica, ¿no? Que lleva el proceso de formulación en este caso. Además, se elaboró la propuesta de plan de trabajo que incluía el cronograma y la metodología para la formulación del PDLC, que bueno, finalmente establece, ¿no?, fechas probables, pero como vamos a ver ahorita que entre a cada una de las fases, al ser un documento que pasa por un proceso de asistencia técnica y además de revisión técnica por la Metropolitana de Lima y por CEPLAN, el cronograma que uno establece se va moldeando en el tiempo porque va a depender también, pues, ¿no?, de las observaciones y del levantamiento de las observaciones que establezcan estas dos entidades. Y finalmente el reconocimiento del inicio del proceso, ¿no?, mediante resolución de alcaldía 103/2025 MPL de fecha 15 de julio del 2025, se dio por iniciado el proceso de formulación de este documento de gestión y se puso en conocimiento del Consejo Municipal, ¿no?, y del CSLD. Entonces, estas fueron las actividades que realizamos antes de iniciar todo el proceso de formulación y que también está establecido en la guía para el planeamiento territorial del CEPLAN. Pasamos, por favor. En esta resolución de alcaldía que acabo de mencionar, además de aprobarse el inicio del proceso, se conformó el grupo de trabajo para la formulación del documento de gestión, que en breve vamos a desagregar quienes lo conforman. Se aprobó el plan de trabajo, se puso en conocimiento del Consejo Municipal y el CSLD, y además se encargó a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de la resolución y su notificación a las entidades integrantes del grupo de trabajo y a los órganos competentes. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver el detalle de cómo fue conformado el grupo de trabajo, ¿no?, por parte de la Municipalidad de Pueblo Libre. La conformaron la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que asumió la presidencia del grupo de trabajo y la Secretaría Técnica, y también fue conformado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente, la Gerencia de Cultura y Turismo y Educación, la Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y de MUNA, la Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercialización y la Subgerencia de Catastro y otras unidades orgánicas que también formaron parte de, cuyo rol además fue como miembro técnico, ¿no?, en la materia del proceso. Y además, pasamos a la siguiente. Como parte de los actores del territorio, formaron parte de este grupo de trabajo la Comisaría de Pueblo Libre, ¿no?, como representante de la Policía Nacional del Perú, el Hospital de Salud Santa Rosa, los gremios profesionales del distrito, en este caso el Colegio Hernán Buse, que está aquí, ¿no?, los gremios de comerciantes formales, la Asociación de Comerciantes Ambulantes, en este caso no me acuerdo ahorita el nombre preciso, pero formaron parte de este grupo de trabajo, representantes de restaurantes, cafés y afines, de galerías comerciales, organizaciones sociales de base y además también el representante del CSLD, la cual fue elegida mediante votación el 17 de julio del 2025 y formó parte de las reuniones que tuvimos del grupo de trabajo en cada parte del proceso. Entonces, hasta ahí hemos llegado, digamos, al marco normativo y cómo es que esto se ampara dentro del Sistema Nacional de Planeamiento. Y ahora este circulito, ¿no?, donde se establece la fase 1, 2 y 3, vamos a ir decantándola, ¿no?, específicamente a nuestro documento de gestión como distrito. Entonces, en la fase 1, que ya está completada, lo que hicimos fue caracterizar el territorio, hicimos un diagnóstico, establecimos problemas, brechas, potencialidades y eso decantó en 11 variables estratégicas. Esto se hizo tanto a nivel del grupo de trabajo como también en el taller que tuvimos con la población, donde se pudieron determinar estos problemas, necesidades a nivel del distrito y también lo bueno que tenemos como Pueblo Libre y que podemos potenciar a lo largo del tiempo. Luego, en la fase 2, análisis prospectivo, hicimos una revisión de las tendencias, riesgos y oportunidades del entorno. En breve voy a dar el detalle de cada una de las fases. Se hizo una construcción de escenarios y además
se estableció un escenario óptimo al 2040, que es lo que establece la metodología, que también ya es una fase completada y fue aprobada, ¿no?, por la MML y por el CEPLAN. Y finalmente la fase 3, donde ya establecemos el futuro deseado, los objetivos y las acciones estratégicas, indicadores y las inversiones territoriales que están ligadas justamente con lo que se declara dentro de este documento de gestión, y es finalmente todo esto que decanta en el documento como tal, que requiere la opinión consultiva, en este caso de ustedes como miembros del CSLD. Entonces, ahora voy a ir fase por fase y les voy a explicar cuál ha sido el proceso, cómo hemos ido siguiendo cada uno de los pasos que han estado establecidos en la guía, ¿no?, y cómo finalmente llegamos hasta la fase 3, que es donde nos encontramos al día de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Ok, entonces, la guía establece que para la fase 1, donde realizamos la etapa de caracterización, se establecen estas 6 dimensiones del análisis del territorio, ¿no? La dimensión sociodemográfica, donde vemos aspectos de salud, educación, desarrollo humano, seguridad ciudadana. La dimensión económica, donde vemos aspectos relacionados a la actividad empresarial, al comercio, a la competitividad. La dimensión ambiental, donde vemos aspectos relacionados a áreas verdes, residuos sólidos, calidad del aire, sostenibilidad. Luego, gestión de riesgo de desastres, donde vemos aspectos relacionados a peligros, vulnerabilidad y capacidades de respuesta. Conectividad, orientado a infraestructura vial, movilidad y conectividad digital. Y finalmente, gobernanza, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con presencia del Estado y modernización de la gestión pública. Entonces, estas 6 dimensiones se trabajaron en taller. Primero, bueno, en el grupo de trabajo se presentó cuál iba a ser la metodología, ¿no?, de esta primera fase. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. Ya. El paso 1, que es la descripción del territorio, consiste en la descripción y análisis integral del territorio, ¿no? Se recopila información, hay tanto un análisis, digamos, de lo que se recopila en el grupo de trabajo como equipo técnico, lo que se recopila en los talleres con la población, y también un análisis de información de fuentes primarias y secundarias en torno a estas 6 dimensiones que acabo de mencionar. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué hicimos aquí en la municipalidad? Elaboramos la caracterización general del distrito, es decir, toda la parte redactada donde establecemos la historia de Pueblo Libre, su ubicación, cómo está, cuáles son sus características, ¿no? Se desarrolló el análisis de estas 6 dimensiones que acabo de mencionar con información estadística, y también se incorporó cartografía del territorio en cada dimensión analizada, ¿no? Y cada uno de estos puntos están establecidos en la guía de cómo debemos elaborar este documento de gestión. En el paso 2, ya después de haber hecho toda esta parte, digamos, redactada, ¿no?, de cómo es nuestro distrito, realizamos la identificación y análisis de problemas públicos y brechas, y también de potencialidades, ¿no? Es decir, las brechas que debemos cumplir para que nuestro distrito se desarrolle en los siguientes años, y aquello que tenemos muy bueno en el distrito y que necesitamos potenciar y necesitamos anclarnos para poder seguir mejorando en el tiempo. Además, a partir de esta identificación de problemas públicos, brechas y potencialidades, se determinan las variables estratégicas, que son 11 y las vamos a ver más adelante. Y finalmente se redacta la situación actual de cómo está caracterizado, en este caso, Pueblo Libre. Pasamos a la siguiente. Okay. Entonces, de los talleres, ¿no?, que manejamos mesas temáticas, ¿no?, por cada una de las dimensiones que mencioné hace un momento, ¿no?, y en cada mesa temática se orientó a la población de que podamos determinar aquello que, bueno, digamos en simple, porque la idea es que los talleres sean dinámicos y que podamos trabajar con la población, ¿no? ¿Qué problemas identificamos en el distrito? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos mejorar? Y aquello que también vemos como bueno, ¿no?, y que debe ser nuestra ancla para avanzar, para ir potenciando y avanzar en el territorio. Entonces,
De manera general, porque en realidad se trabajó mesa por mesa, con papelógrafos, ¿no? Y se recopiló información, en realidad que nutrió mucho este proceso, pero de manera, digamos, así grande, ¿no? Estos son algunos de los problemas públicos identificados: la persistencia de la inseguridad ciudadana, la presencia de comercio informal, el bajo aprovechamiento del potencial turístico, la alta vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, la contaminación del aire y sonora y la persistencia de la violencia familiar. Y las potencialidades, se estableció que es un distrito con sólido potencial turístico, cultural y patrimonial, que tenemos una gestión municipal que impulsa el desarrollo económico local, que tenemos un entorno urbano y espacios públicos bien mantenidos, que tenemos participación ciudadana y organización social, distrito con condiciones para la movilidad sostenible y que se promueve la cultura, la educación y la salud, ¿no? Entonces, de este, digamos, universo de problemas y potencialidades que salieron de los talleres, más los que se conversó en el grupo de trabajo y además también la investigación que se hizo de fuentes secundarias, ¿no? Sale, digamos, la determinación de las variables estratégicas, que son la base, ¿no? Para poder luego determinar las siguientes fases. Pasamos, por favor. Entonces, se determinaron y priorizaron variables estratégicas. Se hace metodológicamente un cruce de los problemas y las potencialidades y esto decanta en variables estratégicas que, como pueden ver, no tienen juicio de valor, ¿no? No decimos alta cantidad, no decimos baja calidad, sino que simplemente son declaraciones, ¿no? Nivel de seguridad ciudadana puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto, ¿no? Pero es así como se fueron determinando estas 11 variables estratégicas. Y lo que se hizo en este paso 4 fue, junto con el grupo de trabajo, se hizo una priorización de variables estratégicas. La metodología establece que estos 3 son los criterios que debemos seguir para darle una puntuación a estas variables estratégicas, ¿no? Y como pueden ver, este es el puntaje final que tiene cada una de las variables y, digamos, el orden en que fueron priorizadas, ¿no? El criterio 1 es qué tanto impacta en el desarrollo del territorio. El criterio 2, cuál es la situación de la variable, si estamos bien, si estamos mal, ¿no? El criterio 3, cómo se ha ido comportando la variable en el tiempo. Entonces, esos 3 criterios fueron evaluados, ¿no? En base a la metodología del CEPLAN en una escala del 1 al 5 y finalmente esta es la puntuación ponderada, ¿no? Que salió por cada una de estas 11 variables. Esta es la reunión de coordinación que hubo con el grupo de trabajo, ¿no? Que se realizó previo, ¿no? A poder dar inicio a todo esto que les acabo de mencionar, donde se presentó lo mismo que les estoy contando ahora, la metodología, el plan de trabajo, ¿no? Las 6 dimensiones, y pasamos a la siguiente, por favor. Y este es el primer taller participativo que tuvimos, que se realizó el viernes 8 de agosto del año pasado, ¿no? Donde participaron los vecinos, instituciones, sociedad civil y sector privado, y se trabajó, como ya mencioné, en 6 dimensiones para identificar problemas y potencialidades, ¿no? Y luego se hizo exposición en plenaria para que los vecinos que no hayan participado tal vez en una mesa que también era de su interés, puedan participar, puedan comentar algo que tal vez no se dijo en cada una de las mesas. Y de estos 2 espacios fue que salieron los insumos iniciales para poder identificar estos problemas y potencialidades y luego ya decantarlos en lo que son las variables estratégicas y luego darles un valor en la escala que establece el CEPLAN y que queden, digamos, como la base de la fase 1, ¿no? Para poder continuar con la fase 2. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, esto ya se los expliqué, trabajamos en estas dimensiones. En este caso nosotros tomamos la decisión de dividir la dimensión sociodemográfica en 2, porque los aspectos de salud, educación y cultura y seguridad ciudadana son bastante amplios y trabajarlos en una sola mesa no era muy estratégico, entonces por eso es que aquí ven 7, ¿no? Dimensiones.
Y finalmente, el producto generado del taller fueron las fichas de trabajo, los papelógrafos que ya les comenté, las listas de asistencia, el registro fotográfico, ¿no? Y todo eso fue incorporado en el documento de la fase 1 porque el CEPLAN establece que tiene que haber un proceso participativo. Entonces, cuando ellos revisan el documento, aparte de que tiene que cumplir con la metodología del análisis y tiene que cumplir con la metodología de las variables, tiene que haber un componente participativo, como lo podemos ver aquí. Este ha sido el proceso que ha llevado primero la fase 1, ¿no? Fue remitido a la Metropolitana de Lima, luego la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera emitió opinión técnica favorable y a su vez la Oficina General de Planificación también, y fue remitido a la Municipalidad de Pueblo Libre en octubre del año pasado, ¿no? Con su opinión favorable para luego ser remitida a CEPLAN. Entonces, posterior a esta opinión técnica de la Metropolitana de Lima, pasamos a la siguiente, por favor. Fue remitida a CEPLAN, también para su opinión técnica, se remitió a la fase 1 y ellos emitieron su informe técnico favorable entre el 19 y el 20 de noviembre del año pasado. Entonces, habiéndose cumplido la fase 1, ¿no? Ya podemos pasar a lo que implica la elaboración de la fase 2. Pasamos, por favor. Entonces, hemos culminado con la fase 1, con éxito, ambos entes rectores dieron opinión favorable y ahora pasamos al análisis prospectivo. Ya tenemos claro cuáles son los problemas del territorio, cuáles son sus potencialidades y cómo estamos sentando esta base con estas variables para poder orientar el desarrollo del territorio en los diversos aspectos que cubren estas 11 variables estratégicas que vimos hace un momento. Entonces, el análisis prospectivo lo que hace ya no es enfocarse en los problemas y las potencialidades, sino que aquí ya hacemos un análisis de las tendencias, riesgos, oportunidades y construimos escenarios. Entonces, primero vimos la situación interna, ¿no? Cómo estamos hacia adentro del distrito, y ahora ya vamos a analizar cómo es la situación a nivel tanto global como a nivel de Latinoamérica, incluso a nivel de país, ¿no? Y ahí es donde, podemos pasar a la siguiente, por favor. Tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Primero, la identificación y selección de tendencias y a su vez la identificación y selección de riesgos y oportunidades, ¿no? En nuestro caso, identificamos 23 tendencias ponderadas frente a las 11 variables estratégicas que mencioné hace un momento, y de estas 25, 8 fueron priorizadas por su pertinencia, ¿okay? Y luego 28 riesgos y 25 oportunidades, de las cuales 5 riesgos y 4 oportunidades fueron priorizadas, ¿okay? Luego, a partir de esta revisión de tendencias, riesgos y oportunidades, se agruparon en 3 grupos temáticos y se formularon 3 escenarios a futuro, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Para tener claridad de qué es a lo que me refiero con qué es una tendencia, un riesgo y una oportunidad, la tendencia es un fenómeno o comportamiento que se repite y que de continuar va a continuar en el futuro y puede afectar el comportamiento de un territorio. El riesgo es un evento o condición incierta que podría generar un impacto negativo, ¿no? Y que debemos identificar para justamente mitigar y poder seguir nuestro camino hacia el desarrollo. Y las oportunidades son aquellas que debemos aprovechar, ¿no? Que existen fuera de nuestro territorio o en nuestro mismo territorio y no las hemos visto, ¿no? Y que podemos empezar a aprovechar adecuadamente para generar un impacto positivo y contribuir justamente a el desarrollo del territorio como tal. Entonces, estos 3, conceptos son los que abordamos en esta fase. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y de dónde las extrajimos? Como ya mencioné, a diferencia de la fase 1, donde nosotros hacemos un análisis de cómo estamos hacia adentro, hacia nuestro distrito, aquí tenemos que evaluar las tendencias que la misma Metropolitana de Lima estableció en su documento de gestión. Recordemos que nuestro PDLC debe estar alineado a ese documento, entonces digamos que acá ya no inventamos la pólvora, aquí ya ellos han hecho esa parte de
identificar las tendencias a nivel de Lima Metropolitana. Y lo que hacemos acá es identificar aquellas que son pertinentes a nuestro territorio, ¿no? Porque ellos están hablando de todo Lima Metropolitana y nosotros debemos escoger las que están alineadas a Pueblo Libre. Además, el CEPLAN, como ente rector en planeamiento, ellos tienen un área de prospectiva, entonces tienen un Observatorio Nacional de Prospectiva, donde ya han hecho un análisis de tendencias nacionales que están publicadas, ¿no? Y entonces nuevamente se hace esta investigación, se entra al observatorio, se identifican aquellas que son ya establecidas para Pueblo Libre, porque han hecho su acotación a nivel regional, provincial y distrital, y se identifican y se seleccionan, ¿no? Entonces revisamos la lista de tendencias, las ponderamos frente a las 11 variables estratégicas, es decir, anexamos, ¿no?, estas 11 variables con las tendencias y vemos cuáles son pertinentes y priorizamos las que son de mayor pertinencia para Pueblo Libre. Y hacemos exactamente lo mismo, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí voy a mencionarles cuáles han sido las tendencias priorizadas para Pueblo Libre. En este caso, de las 23 tendencias que teníamos inicialmente, frente a las 11 variables estratégicas, estas 8 son las tendencias priorizadas. Mejora de la calidad de la inversión, informalidad del empleo, debilitamiento de la institucionalidad, mayor acceso a la educación por uso de tecnología, reducción de la brecha digital, incremento de la violencia de género, estancamiento de la productividad e incremento de actividades turísticas y dinamización del turismo cultural. ¿Okay? Esas son las tendencias que fueron priorizadas en ese proceso. Estos son los criterios que se utilizan ahora para calificar riesgos y oportunidades. Ya terminamos con la parte de tendencias, ahora pasamos a los riesgos y oportunidades. Y aquí tenemos que evaluar qué tan probable es que ocurra. Muy probable, probable, algo probable, poco probable o improbable. Y cuál es la magnitud del impacto. Si sucediese, ¿no?, puede tener un impacto catastrófico, puede tener un impacto severo o positivo, moderado, menor o mínimo. ¿Okay? Entonces, estos criterios están establecidos en la guía y fueron los que se utilizaron para justamente medir, ¿no?, la intensidad de estos riesgos y oportunidades. Qué tan probable es que sucedan y que si sucediesen, ¿cuál sería su impacto? ¿Okay? Entonces, de los 28 riesgos y las 25 oportunidades identificadas en los dos insumos que ya mencioné, el Lima Metropolitana y el Observatorio, se seleccionaron las de mayor intensidad, ¿no? En cuanto a riesgos, propagación rápida y masiva de enfermedades infecciosas, incremento del crimen organizado, fracaso de la planificación urbana, incremento de casos y prácticas de corrupción en la gestión pública local y el colapso del sistema sanitario. Y en cuanto a oportunidades, identificamos el comercio electrónico, la infraestructura vial y movilidad urbana, los programas sociales y la tecnología móvil e internet y el cierre de la brecha digital. Entonces, todo este contexto de tendencias, riesgos y oportunidades son las que vamos a mirar ahora y vamos a hacer este cruce con los problemas y potencialidades para orientar los escenarios óptimos que queremos establecer en nuestra fase 2 del PDLC. Entonces, con estas tendencias, riesgos y oportunidades se agruparon 3 grupos temáticos, dando lugar a 3 escenarios de futuro, ¿no? El escenario 1, mejora social parcial con persistencia de vulnerabilidades estructurales, orientadas con mayor énfasis a la seguridad ciudadana, la salud pública y la cohesión social. El escenario 2, gobernanza en transición con rezagos en planificación y resiliencia urbana, orientadas o con mayor énfasis en la gobernanza, planificación urbana e infraestructura resiliente. Y el escenario 3, dinamismo económico emergente con desafíos de productividad e inclusión, orientadas al desarrollo económico, la transformación digital y el empleo. Entonces, en base a estos 3 escenarios a futuro es que se establece el escenario óptimo al 2040, ¿no? Pueblo Libre consolidado como un distrito seguro, resiliente y competitivo con alta calidad de vida y gobernanza participativa. Como podemos ver en esa parte declarativa, se engloban los 3 escenarios que a futuro que se establecen en esta etapa, ¿no? Fue construido de forma participativa, recogiendo las aspiraciones de los vecinos en los talleres,
con actores del territorio y, bueno, claro, toda esta parte fue, de repente no la expliqué con tanto tecnicismo, sino que fue establecida en los talleres de forma más dinámica, pero este ha sido el resultado de los pasos 8 y 9 de la fase 2 de análisis prospectivo del documento del PDLC. Bueno, esta fue la reunión del grupo de trabajo de la fase 2, donde se hizo justamente esta selección de tendencias, ¿no? De la gran lista de tendencias, riesgos y oportunidades. Ahí pudimos hacer un trabajo en unas fichas donde se pudo hacer la ponderación de estas tendencias, riesgos y oportunidades, y a partir de ahí es que se construyó el insumo base para el taller participativo. Pasamos a la siguiente, por favor. El taller donde aquí se recogieron las aspiraciones de los vecinos para la construcción del escenario óptimo, ¿no? Es decir, habiendo identificado cómo estamos, qué queremos al 2040, ¿no? Este ha sido el proceso, la trazabilidad de la fase 2, al igual que la fase 1, fue remitida a la Metropolitana de Lima en enero de este año y ellos emitieron opinión favorable. Luego nosotros emitieron opinión favorable y luego nosotros, pasamos a la siguiente por favor, remitimos, ¿no?, a CEPLAN la fase 2 para el informe técnico correspondiente, donde ellos evaluaron el diseño metodológico y dijeron que, a través del informe técnico correspondiente, que la fase 2 cumple con la metodología del CEPLAN. Entonces, hasta ahí hemos visto la fase 1, la fase 2, y ahora pasamos a la fase 3, que es donde estamos ahora, ¿no? Y donde les voy a explicar cómo todo esto que hicimos en la fase 1 y la fase 2 va a terminar por decantar en los objetivos, acciones e indicadores que tiene el documento ya, digamos, estratégico como tal. Pasamos, por favor. En este caso, lo que tenemos que hacer es, estas variables estratégicas que vimos al inicio, que son 11, deben ser proyectadas hacia los horizontes del plan, 2020, 2025, 2028, 29, 30, y en este caso 30 y 40 porque son los dos hitos, ¿no?, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 2030, 2040, 2050. Entonces, enmarcamos esta temporalidad y luego determinamos la situación futura deseada por cada variable estratégica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos la variable estratégica de nivel de seguridad ciudadana, ¿cómo la proyectamos? ¿Cómo queremos que esta variable se desarrolle en el tiempo hasta cumplir, digamos, toda la temporalidad del plan? ¿Okay? Y así por cada una de las variables. Luego, redactamos la situación futura, ¿no? Es una imagen integrada del territorio, es decir, ya no lo hacemos por cada variable, sino ya de manera englobada, las 11 variables en una sola imagen integrada del territorio al 2040, ¿no? Y que tiene que ser de forma coherente con el diagnóstico y con el análisis prospectivo. Todo está concatenado. Si nosotros en la fase 1 determinamos algo, eso tiene que estar alineado con la fase 2 y por ende la fase 3 tiene que responder con la 1 y con la 2. ¿Pasamos, por favor? Ok, luego de que ya hemos hecho ese cruce y hemos determinado estas variables estratégicas a futuro, ¿no?, vamos a formular ya la parte técnica, ¿no? Los objetivos estratégicos, que en este caso son 10, la formulación de acciones estratégicas e indicadores, tenemos 22 acciones estratégicas, tanto los objetivos como las acciones cuentan con indicadores porque es importante su medición para cumplir justamente con la fase 4, que es seguimiento y evaluación. Y se determina la línea base y los logros esperados de la temporalidad 2026 y 2040. Además, el CEPLAN indica que debemos incorporar un formato que se llama el formato B4, donde estas inversiones que nosotros ya tenemos en la cartera de inversiones deben estar alineadas porque finalmente también van a contribuir al desarrollo del territorio. Pasamos, por favor. Entonces, en resumen, tenemos 10 objetivos estratégicos, 22 acciones estratégicas. Por cada objetivo hay 2 o 3 acciones estratégicas que en breve vamos a ver a detalle, 44 indicadores con línea base y metas, y este es el horizonte final del plan, ¿no?
Cada objetivo articula con una o más acciones, como ya lo mencioné, tenemos indicadores y cada indicador tiene una ficha técnica que es necesaria para poder comprender cómo ha sido determinado el indicador y qué es lo que queremos medir, ¿no?, en su implementación, y los logros esperados anualizados. Entonces, estos son los 10, los voy a leer y luego voy a ir uno por uno. Seguridad ciudadana, objetivo estratégico distrital 1. Objetivo 2, salud preventiva y especializada. Objetivo 3, competitividad del comercio formal. Ojo que acá lo estoy leyendo solamente como la palabra clave, luego lo vamos a ver como objetivo. Objetivo 4, relacionado a oferta turística. Objetivo 5, vulnerabilidad ante riesgo de desastres. Objetivo 6, calidad ambiental urbana. Objetivo 7, gobernanza local. Objetivo 8, conectividad territorial. Objetivo 9, calidad educativa. Y objetivo 10, violencia contra la mujer y el grupo familiar. Entonces, esos son los 10 objetivos, ¿no?, y los ámbitos que cada uno de los objetivos acoge para poder orientar la estrategia del documento. Esta es la evidencia de la reunión de coordinación que hubo con el grupo de trabajo, ¿no? Se presentaron los resultados de la fase 2 y se coordinaron también con los especialistas dentro de la municipalidad y los actores del territorio la formulación de estos objetivos y acciones estratégicas. Es decir, aquí, aparte de presentar la fase 2, se le explicó al grupo de trabajo cuál iba a ser la metodología que íbamos a aplicar para el taller con la población de la fase 3. Se revisaron los objetivos, ¿no? Cómo es que estas opciones estratégicas se convierten en objetivos, en acciones e indicadores. Y, pasamos a la siguiente, por favor. Tuvimos el taller participativo donde definimos las acciones estratégicas, ¿no? De estos 10 objetivos que ya he mencionado hace un momento, a partir de ahí decantaron acciones estratégicas que vamos a ver una por una ahorita. Ok, entonces, antes de poder detallar cuáles son los 10 objetivos estratégicos y las acciones estratégicas con sus indicadores y sus metas, me gustaría poder comentarles cuál es la metodología de redacción que tiene el CEPLAN establecido en su guía, ¿no?, donde establece que el objetivo estratégico debe tener un verbo en infinitivo, la condición de cambio y el sujeto o objeto. Entonces, verbo en infinitivo, la acción que se espera lograr, ¿no? Mejorar, fomentar, ¿no?, implementar, ¿no? Condición de cambio, el cambio esperado en la variable, ¿no? Si, por ejemplo, en nuestro diagnóstico determinamos que, es un ejemplo, teníamos un nivel de seguridad ciudadana medio o bajo, entonces el objetivo será mejorar el nivel de seguridad ciudadana en el distrito de Pueblo Libre, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo real, reducir la incidencia delictiva en el distrito de Pueblo Libre. Es así como hemos redactado nuestro objetivo 1 relacionado a la variable estratégica de seguridad ciudadana, nivel de seguridad ciudadana. Y además, este objetivo estratégico tiene que tener un indicador a nivel de resultado, ¿no? No a nivel de producto, es decir, no a nivel de lo que nosotros ofrecemos como entidad dentro de la jurisdicción, sino a nivel de cómo es que medimos este cambio que se ha ido dando en los años, ¿no?, en esta variable, en este caso a nivel de la población, ¿no? Cómo es que esto ha ido mejorando en los años. Entonces, los indicadores tienen que evidenciar eso, el cambio, la transformación. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la tasa de denuncias por el delito contra el patrimonio por cada 1000 habitantes, ¿no? Con una línea base 11.6 y con una meta al 2040 de 7, ¿no? Porque es un indicador descendente. Pasamos. Ahora, ¿cómo redactamos una acción estratégica, ¿no? El objetivo es ¿qué queremos lograr? Y la acción estratégica es ¿cómo vamos a lograrlo? Entonces ya las acciones ya son más acotadas. En este caso, hablamos de las medidas o las intervenciones concretas que vamos a implementar para justamente contribuir a este objetivo y a su vez contribuir a la implementación del PDLC. Entonces, aquí para las acciones estratégicas también tenemos verbo en infinitivo, el proceso o medio concreto que va a intervenir en esta implementación y el ámbito o sujeto, ¿no? Por ejemplo, fortalecer la capacidad operativa en seguridad ciudadana. Entonces, en esa lógica, si nosotros fortalecemos la capacidad operativa en seguridad ciudadana, vamos a contribuir a el objetivo que era reducir, ¿no puedes revisar la anterior? Reducir la incidencia delictiva en el distrito.
Entonces, pasamos una y una más, por favor. Ok, entonces, habiendo entendido cuál es, digamos, la metodología para definir los objetivos, las acciones y sus indicadores, vamos a ir objetivo por objetivo con acción por acción. Yo sé que es un poco largo, pero ahí vamos. Ok, entonces, en cuanto al objetivo 1, que está ligado a nivel de seguridad ciudadana, el objetivo es reducir la incidencia delictiva en el Distrito de Pueblo Libre. Se estableció como indicador la tasa de denuncias por delito contra el patrimonio por cada 1000 habitantes y se establecieron 2 acciones estratégicas: fortalecer la capacidad operativa en seguridad ciudadana y promover la participación comunitaria en la prevención del delito, cada una con sus indicadores, ¿no? En el caso de fortalecer la capacidad operativa, tenemos porcentaje de la población de 15 años a más que califica como buena o muy buena la vigilancia del serenazgo o patrullaje en su zona. Y luego, promover la participación comunitaria en la prevención del delito, tenemos como indicador porcentaje de juntas vecinales organizadas y activas en seguridad ciudadana. ¿Okay? Entonces, este es el primer objetivo con sus acciones ligado a la variable estratégica de nivel de seguridad ciudadana. Pasamos a la siguiente, por favor. Este objetivo está ligado a la variable de salud, ¿okay? Mejorar la atención en salud preventiva y especializada en el Distrito de Pueblo Libre, ¿okay? Y aquí tenemos el indicador esperanza de vida al nacer. A su vez, tenemos 2 acciones estratégicas. La primera, fortalecer los servicios para el desarrollo infantil temprano, ¿no? Tenemos 2 indicadores: porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses con controles CRED completos para su edad y porcentaje de cobertura de niños de 6 a 11 meses con anemia y visita domiciliaria. Y luego, en cuanto a la acción estratégica 2.2, reducir la incidencia de condiciones de salud prioritarias en la población del distrito, tenemos como indicador porcentaje de población con tamizajes preventivos anuales de enfermedades no transmisibles, HTA, DM, cáncer, realizados en la temporalidad del plan. ¿Ok? Entonces ya vamos con seguridad ciudadana, con salud. Ahora pasamos a la tercera, por favor. El tercer objetivo está relacionado a competitividad del comercio formal en el distrito, ¿no? Tenemos como indicador densidad empresarial formal y a su vez tenemos 2 acciones estratégicas. La primera, incrementar el desempeño competitivo de los agentes económicos del distrito, número de agentes económicos capacitados en gestión empresarial y herramientas digitales. Y tenemos una acción estratégica número 2, fortalecer el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento formal y ordenado de los agentes económicos, porcentaje de establecimientos comerciales fiscalizados que cumplen con las condiciones de funcionamiento formal. ¿Okay? Entonces ya vamos con la variable 1 de seguridad ciudadana, la variable 2 de salud, la variable 3 de competitividad y comercio, competitividad económica. Pasamos a la siguiente. Ahora nos orientamos a la variable de turismo, oferta turística. Tenemos el objetivo de mejorar la calidad de la oferta turística en Pueblo Libre con el indicador de número de beneficiados de los recorridos turísticos en los productos turísticos priorizados. Y aquí tenemos 2 acciones estratégicas: mejorar la gestión del patrimonio histórico del distrito con un indicador de porcentaje de monumentos históricos del distrito en buen estado de conservación. Y tenemos promover la valorización del patrimonio cultural, ¿no? Número de beneficiarios de talleres culturales, número de intervenciones culturales, número de eventos culturales que promueven las tradiciones y patrimonio cultural y número de acciones que promuevan la interculturalidad en el distrito. Entonces, tenemos esas acciones y esos indicadores. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya tenemos 4 variables: seguridad ciudadana, salud, competitividad económica y oferta turística. Ahora vamos a lo que es riesgo de desastres, ¿ok? Reducir el nivel de vulnerabilidad ante ocurrencia de fenómenos de origen natural y o antrópico. Y acá tenemos el indicador de cantidad de zonas críticas con riesgo alto o muy alto frente a sismos. Y de aquí decantan 2 acciones estratégicas: fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante emergencias con el indicador de capacidad de preparación ante emergencias del distrito en escala del 0 al 4. Y tenemos fortalecer las capacidades de la población en gestión de riesgo de desastres y cambio climático con el indicador del número de población capacitada en gestión de riesgo de desastres y cambio climático. Hasta ahí tenemos el objetivo 5. Pasamos a la siguiente. Aquí este objetivo está orientado a la calidad ambiental. Tenemos mejorar la calidad ambiental urbana en el distrito. Como indicador tenemos promedio anual de concentración de material particulado fino
y generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios, y tenemos 3 acciones estratégicas. Una orientada a la reducción de la exposición de la población a contaminantes atmosféricos y sonoros en el distrito, otro orientado a mejorar las condiciones de áreas verdes y espacios públicos, y el otro orientado a mejorar la gestión integral de residuos sólidos en el distrito. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Luego tenemos el objetivo de mejorar la gobernanza local en el distrito con su indicador de porcentaje de cumplimiento de las metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, y este objetivo decanta en 2 acciones estratégicas. El primero, orientado a incrementar el acceso del ciudadano a mecanismos de participación y transparencia, y el segundo, a modernizar la gestión institucional. Continuamos, por favor, con la siguiente. Luego tenemos el objetivo de mejorar la conectividad territorial en el distrito, ¿no? Y aquí tenemos el número acumulado de proyectos viales ejecutados en el distrito y kilómetros de ciclovías habilitadas y operativas en el distrito. Esto a su vez decanta en 3 acciones estratégicas, una orientada a mejorar la infraestructura vial en el distrito, la segunda a fortalecer la movilidad urbana sostenible y la tercera a reducir los accidentes de tránsito en el distrito. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos el objetivo 9 de mejorar la calidad educativa en el distrito. En este caso tenemos 2 indicadores, uno orientado a el porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora, y el otro igual pero orientado al nivel satisfactorio en matemática. Y esto decanta a su vez en 2 acciones estratégicas: promover la identidad local y la realidad territorial en los estudiantes del distrito, y mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del distrito. Y finalmente tenemos el objetivo de reducir la incidencia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar con 2 indicadores: número de denuncias recibidas por casos de violencia familiar y número de casos atendidos en el SEM del distrito. Esto a su vez decanta en 2 acciones estratégicas: fortalecer la prevención, información y acceso a servicios frente a la violencia, y mejorar la atención integral, protección y recuperación de víctimas de violencia familiar y de género. Entonces, digamos que estos son los objetivos y las acciones estratégicas que han decantado de todo este proceso, desde la fase 1, donde identificamos los problemas, las potencialidades, las variables; en la fase 2, donde hicimos este cruce con las tendencias, riesgos y oportunidades; y este es, digamos, el producto final, ¿no? Cómo es que ligados esos aspectos han decantado en estos objetivos y estas acciones que queremos lograr a nivel del territorio como Distrito de Pueblo Libre. A su vez, como les mencionaba hace un momento, el CEPLAN establece en su guía que el documento debe contar con una matriz denominada matriz B4, donde se articulan las inversiones con los objetivos y acciones estratégicas. Claro está que no van a haber inversiones para todos los objetivos y para todas las acciones estratégicas, pero en base a las inversiones priorizadas es que se hizo esta conexión, ¿no? Esta articulación, ¿no?, de 19 inversiones estratégicas por cada ámbito, ¿no?, y cómo están relacionadas con estos objetivos y estas acciones estratégicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, que, por ejemplo, en el sector transporte, ¿no?, en el objetivo estratégico 8 y la acción estratégica 801, tenemos la inversión de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en 16 vías, ¿no? Vivanco, 8 de octubre, Huarteche, Wagner, Cayetano Heredia, Cabo Butarro, Nicolás Alcázar, etc. Luego tenemos en el sector educación el objetivo estratégico 9 con la acción estratégica 901. La inversión articulada a esos objetivos y acciones es la creación del servicio de difusión cultural de la biblioteca municipal. Y también en cuanto al sector o en el ámbito de los espacios públicos, tenemos el objetivo estratégico 5, acción estratégica 5.1, renovación de luminaria en vías y espacios públicos del distrito. Y en el mismo tenemos mejoramiento del canal de regadío y pozo de almacén de agua del distrito, ¿no? Todos estas inversiones, ¿no?, son extraídos de las fichas de inversiones estratégicas, ¿no?, y algunos ya tienen el COI ya asignado y otras que se detallan en la matriz ya completa, ¿no?
Ok, entonces, hasta ahí es toda la parte técnica de cómo hemos pasado, ¿no? Por la fase 1, por la fase 2, por la fase 3, cuál ha sido el rol, ¿no? Del grupo de trabajo, cuál ha sido, digamos, la importancia de que sea un proceso participativo, de que se hagan talleres con la población, de que podamos recopilar esta información tan nutritiva para este documento, ¿no? Y ahora vamos a entrar a cuál es el rol de ustedes como CSLD a lo largo de este proceso, ¿no? Como ya bien saben ustedes, el CSLD es el órgano de coordinación y concertación, ¿no? De la municipalidad y tiene entre sus funciones coordinar, concertar y proponer el PDLC, ¿no? Entonces, a lo largo del proceso, toma conocimiento del inicio, como ya lo mencioné cuando empezamos esta exposición, conforma el grupo de trabajo a través de su representante, quien participa en este proceso en cada una de las reuniones, es informado de los talleres y espacios participativos de cada fase y emite opinión consultiva sobre el proyecto final del PDLC, que incluye la fase 1, 2 y 3, previa a su aprobación por el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, esta opinión consultiva deja constancia que revisó este documento, el PDLC, y emite opinión favorable y recomienda su aprobación posterior mediante ordenanza, una vez emitida previamente la opinión de la MML y de ese plan. ¿Qué es la opinión consultiva? Constituye la evidencia de que el PDLC fue un proceso concertado, ¿no? Que es uno de los requisitos más, digamos, la idea fuerza que tiene el CEPLAN cuando habla de este proceso de elaboración del PDLC, ¿no? Y según la guía del PDLC, este proyecto debe ser remitido, como en el caso que ustedes ya han revisado este documento, para que emita su opinión consultiva, quedando registrada en acta, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Revisar el proyecto, check, emitir opinión consultiva y registrar la opinión en acta. Este es, digamos el objetivo final del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la ruta hacia la aprobación? Una vez que se emita opinión consultiva por parte del CSLD, pasa a opinión técnica previa de la Metropolitana de Lima, igual que la fase 1 y 2. Luego, una vez que hay opinión técnica favorable, pasa a CEPLAN, emite el informe técnico y finalmente, cuando este documento ya está aprobado por los entes que correspondan, ¿no? Las entidades correspondientes, se aprueba mediante ordenanza municipal en el Consejo Municipal. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de aprobar el PDLC? Bueno, hasta ahora les he comentado cuál es todo el proceso, es un proceso largo, ¿no? Que hay que cuidar cada detalle, cada fase, como corresponde acorde a la metodología. Pero también ustedes se preguntarán, bueno, es un documento de gestión que se elabora, ¿no? A nivel regional, provincial, distrital, y que, bueno, a nivel de país, ¿no? No son todos todavía los que están elaborando este documento, porque es un proceso, digamos, largo, donde intervienen muchos actores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Cumplimiento de los compromisos del CAF, el cumplimiento de la guía para el PDLC, ¿no? Dentro del marco metodológico del CEPLAN, que es el ente rector, y finalmente el cumplimiento del Decreto Supremo 013-2026, que aprueba criterios y los criterios de metodología del procedimiento para la distribución del FONCOMUN, ¿no? El Fondo de Compensación Municipal, que establece como tal, este fue aprobado en febrero de este año y establece que para justamente establecer esta distribución del FONCOMUN, ¿no? Las entidades deben contar con estos instrumentos de planificación, dígase PDLC, PEI, Plan Estratégico Institucional, y Plan Operativo Institucional. ¿Ok? Entonces, esos son los beneficios de aprobar el PDLC. He culminado. Luego de esta larga exposición, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. Gracias al gerente de Planeamiento y Presupuesto, el doctor Carlos Velasco, y también a su equipo técnico. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas de los miembros del Consejo de Coordinación. Señora alcaldesa, señores miembros del Consejo de Coordinación, tendrán 3 minutos cada uno para realizar las preguntas, sugerencias u observaciones al proyecto de Plan de Desarrollo Concertado de Pueblo Libre. Conforme a lo señalado por la secretaria, los miembros que deseen hacer alguna consulta, levanten la mano. La regidora Patricia, la regidora Cecilia y la regidora Aurea, en ese orden.
Regidora Patricia. Muy buenas tardes, señora presidenta del CCLD y señoras, señores miembros. Felicito la labor que se ha venido desarrollando hasta este momento. Se nota una labor que inclusive vamos a resaltar, que ha contado con la aprobación de la Municipalidad Metropolitana y de ese plan, tanto para la fase 1 y 2. Y como se nos ha informado, esta fase 3 también pasaría por la aprobación o revisión primeramente de Municipalidad Metropolitana y de ese plan. Un aspecto importante, en el diagnóstico escuché que había una preocupación en los participantes de las mesas sobre la informalidad. Sin embargo, no veo en la matriz un objetivo estratégico, una acción estratégica relacionada a la informalidad. Y en ese sentido, yo quisiera proponer que si fuera posible, que en la mejora de la competitividad del comercio formal en el distrito se incluyera un objetivo estratégico de desarrollo que pudiera incluir reducir la presencia del comercio informal en el distrito. Es importante porque además esta situación se ha manifestado por los vecinos en el diagnóstico. Entonces, yo quisiera proponer que se incluya como objetivo estratégico de desarrollo. Dejar claro también que este documento que estaríamos aprobando el día de hoy, este plan, es de carácter territorial. Quiere decir que no solo es para las gestiones respectivas de la Municipalidad de Pueblo Libre, sino va a involucrar a todos los actores del distrito, ¿no? Llámese la comisaría, es decir, la policía, salud del Hospital Santa Rosa, las juntas vecinales, todos los entes en el distrito que tengan que ver con este plan. Esto pasaría a ser como una especie de marco de la visión hacia dónde quisiéramos llevar cada entidad, cada grupo, cada organización hacia la mejora de nuestro distrito. Y finalmente, en ese sentido yo estaría aprobando, pero con cargo a que se incorpore como objetivo estratégico una consideración respecto a la reducción de la presencia del comercio informal en el distrito, con sus respectivos luego indicadores y acciones que ustedes verían, ¿no? Si fuera factible. Y también quisiera, por favor, que me dejara claro por su intermedio, señora alcaldesa, dentro de la visión de Pueblo Libre se decía que se quiere un Pueblo Libre seguro, resiliente, y se hablaba en específico de resiliencia urbana. Quisiera, por favor, que me precisen a qué se ha referido con resiliencia urbana. Eso es todo. Gracias. Adelante, doctor Velasco. Muchas gracias, alcaldesa. Voy a responder en una parte de la pregunta y de ahí le voy a dejar en el especialista para que observe la siguiente consulta. Con relación a la incorporación que sugiere en materia de informalidad, sí, efectivamente nosotros habíamos evaluado el tema en su momento porque efectivamente sale del diagnóstico, pero no se consideró porque planteábamos que englobaba el tema de la formalidad todo en el concepto que se estaba plasmando, pero consideramos que el criterio es válido. En todo caso, lo que hemos ahorita coordinado con el equipo es que se podría incorporar esa recomendación. Con relación al tema de resiliencia, le voy a dejar al especialista para que haga una explicación del tema. Okay. Muchas gracias. Adelante, sí. Gracias. Sí. Con el concepto de resiliencia urbana nos referimos a la capacidad que tiene la urbe, ¿no? En este caso el distrito, ¿no? Y sus edificaciones para poder estar preparados frente a situaciones como por ejemplo sismos o desastres naturales o aquellos riesgos que se presentan por cambio climático.
Muchas gracias. Le damos el pase a la regidora Cecilia Costa. Muy buenas tardes con todos, presidente del Consejo y miembros del Consejo de CCLD. Felicitar realmente al grupo de trabajo, una buena exposición muy detallada, muy precisa en cada una de las fases. Tan importante conocer, ¿no?, cómo se ha ido trabajando fase por fase hasta llegar a lo que hoy es la propuesta final. Y que, como bien se ha mencionado, va a ser revisado posteriormente por la Municipalidad de Lima y por CEPLAC. Así que por ese lado creo que se ha hecho un buen trabajo. Pero sí me gustaría, no sé, recomendar, ¿no?, que de repente en el objetivo número 4, que nos menciona sobre mejorar la calidad de la oferta turística en Pueblo Libre, podríamos incluir la palabra cultural, ¿no? Porque recuerden que Pueblo Libre no solamente es turístico, sino es cultural, es histórico. Entonces podríamos incluir ahí ese término para poder tener un mayor abarcar, ¿no?, todas las dimensiones con respecto a nuestro distrito. Asimismo, en las acciones estratégicas, en la 401, de repente también podríamos incluirle un indicador adicional donde nos permita visualizar una implementación de las acciones de mejoramiento y conservación de la zona monumental, ¿no?, tan importante para todos los vecinos, ya que siempre queremos resaltar nuestra zona monumental. Por ahí por ese lado, y también en la acción estratégica 4.02 también quisiera recomendar que se agregue, ¿no?, un indicador adicional, cual nos señale sobre los beneficios de las actividades que se van a realizar dentro de esa acción estratégica, que es promover la valoración de patrimonio cultural y la expresión artística del distrito, ¿no? Serían esas pequeñas recomendaciones, el resto me parece muy bien formulado. Muchas gracias. ¿Algún comentario de parte del Sí, señora alcaldesa, muchas gracias nuevamente. Efectivamente, con relación a la consulta que ha realizado, también hemos hecho la deliberación aquí y efectivamente también el diagnóstico se establece parte de la problemática del tema cultural. Habíamos orientado en el tema turístico como un tema general, pero nos parece también acertada y prudente la recomendación, así que podríamos incorporar eso en el producto final. Gracias, doctor Velasco. Regidora Aurea López, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, yo realmente me siento muy complacida de que por fin estemos viendo ya esta nueva etapa del Plan de Desarrollo Concertado. Tienen conocimiento que desde el año 2023 se viene insistiendo en esto, ya que cuando ingresamos el Plan de Desarrollo Concertado solamente tenía vigencia hasta el 2021. En ese sentido se está haciendo una regularización que yo creo que ha tenido bastante esfuerzo y se está cumpliendo con la metodología indicada. Quisiera observar un aspecto que me parece muy importante y me llama la atención en relación al diagnóstico. Para muchos vecinos, de acuerdo al contacto diario, uno de los mayores problemas del distrito es el crecimiento desordenado de las edificaciones, sin tener en cuenta la, digamos, resistencia que podrían tener los servicios de infraestructura y también los servicios públicos en general, y la pérdida de residencialidad y de calidad de vida de los vecinos actuales. Eso produce, bueno, tiene como consecuencia problemas en el tránsito, en el estacionamiento de vehículos, en los ruidos molestos, en la reducción inclusive de áreas verdes. También en la presentación de mayores riesgos, ¿no?, ante posibles sismos bastante fuertes. Esto realmente afecta, bueno, el análisis prospectivo, ¿no? Por eso llama la atención que no se hayan fijado en eso. Probablemente quienes han participado no han
tenido esa visión, pero ya se había advertido, ¿no? Es bueno, había sido bueno también tener en cuenta los planes de desarrollo concertado anteriores, donde sí se toma en cuenta, porque el distrito sigue pues un desarrollo en el tiempo. Pero en tal sentido, se han tomado sí algunos temas, algunos aspectos, pero creo que más se abocan esos a ser consecuencia que causa. Por eso es que sugiero, en el punto o en el objetivo de desarrollo octavo, que dice mejorar la conectividad territorial, incluir mejorar la conectividad territorial y el ordenamiento del crecimiento urbano en el distrito. Asimismo, en el punto 04, fortalecer la planificación y el ordenamiento del crecimiento urbano en el distrito. Asimismo, en el objetivo o acción estratégica, mejorar gestión del patrimonio histórico del distrito, se había tomado como indicador el porcentaje de monumentos históricos del distrito en buen estado de conservación. En este sentido, estando en vigencia la ordenanza 1192 de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la zona monumental del distrito de Pueblo Libre y que debe tenerse en cuenta en este documento muy importante, sugiero que se incluya ahí como un indicador el porcentaje de avance en la implementación de acciones de mejoramiento y conservación de la zona monumental conforme lo establece esta ordenanza o en todo caso la ordenanza que se establezca hasta el año 40, porque esta es viable de modificación. Por otro lado, en el caso de riesgos, nosotros tenemos realmente dependencia, como se ha visto, como se ha mencionado, no solamente de la legislación respecto a planificación, sino también respecto a lo que tenemos que hacer en relación a los planes, no solamente a los planes, sino también a las coordinaciones que tenemos que tener con otras instancias de gobierno. En ese sentido, hay una gran dependencia con relación a las normas legales que han ido emitiendo, tanto del lado de los ministerios, como también de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esos son riesgos de no cambiarse, de tener alguna, digamos, flexibilidad respecto a ellos. La planificación urbana tendría muchas limitaciones. Ya en la actualidad se ve. El Instituto Metropolitano de Planificación establece 6 zonas de Lima, 6 zonas grandes de macrodistritos, y solamente ha realizado, digamos, la planificación para 3 o 4 de ellos. Lima Centro, al cual pertenecemos, está olvidado. Esa es una insistencia que debe tomarse y ojalá que el próximo gobierno municipal lo realice, porque mientras tanto los distritos nos vemos muy afectados o muy relegados a poder realizar esta planificación adecuadamente de una manera más cercana, más realista a la problemática que tenemos. Esas serían las sugerencias y bueno, aprobaría con cargo a que por lo menos se contemple y se evalúe eso con su mediación, señora alcaldesa. Gracias, regidora Aurea. ¿Algún comentario complementario, doctor Velasco? Sí, alcaldesa, nuevamente muchas gracias por la intervención. Efectivamente hemos evaluado la propuesta de la regidora y también consideramos prudente que se pueda contemplar esta recomendación del concepto de planeamiento urbano dentro de los objetivos y acciones estratégicas. Muy bien. No teniendo más intervenciones, se pasará a votar el acuerdo de Consejo de Coordinación Local del Distrito de Pueblo Libre que valida el proyecto del Plan de Desarrollo Local Concertado de Pueblo Libre 2026-2040, el cual constatará en el acta de la presente sesión. Asimismo, es importante señalar que el proyecto del Plan de Desarrollo Local Concertado de Pueblo Libre 2026-2040 seguirá su procedimiento regular para ser aprobado a través de una ordenanza por el Consejo Municipal. Bien, señora alcaldesa, vamos a pasar a la votación. Los miembros del CCLD que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los miembros del CCLD que estén en contra. Señora alcaldesa, el resultado de la votación es el siguiente. 8 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención.
Este punto ha sido aprobado por unanimidad. Señora secretaria, pasemos al siguiente punto de agenda. Señora alcaldesa, no hay más puntos de agenda a tratar. Agradezco la participación de todos los integrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital y el valioso aporte brindado durante esta sesión. La opinión consultiva emitida fortalece el proceso de planificación estratégica del distrito y reafirma el compromiso de la Municipalidad de Pueblo Libre con una gestión participativa, transparente y orientada al desarrollo sostenible. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 5:45 de la tarde, se da por concluida la segunda sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital de Pueblo Libre. Muchas gracias.